Continuando con nuestro curso Carácter del creyente, estábamos viendo acerca del tema de la servidumbre o la actitud de servir. Y estábamos viendo en cuanto a lo que significa bíblicamente ser un siervo. Y a un siervo lo que debe caracterizarle es la humildad. Es la actitud que todo siervo debe manifestar. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, tener un pastor que no tiene una actitud humilde? Lo contrario a la humildad, pues es la soberbia. Un pastor orgulloso, ¿no? Siempre un siervo debe tener humildad en su vida, manifestar la humildad. Pero definamos, entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es alguien que está libre de orgullo. También es aquel que da cuenta de sus imperfecciones para atribuir toda cosa buena a la gracia de Dios. La humildad es algo que debe caracterizarnos como siervos de Dios. En cierta manera, todos los que estamos en Cristo somos siervos, porque le servimos a Dios, ¿no? Jesús mostró su actitud, por ejemplo, cuando lavó los pies de sus discípulos, lo cual era una de las acciones más humildes, ¿no?, de su día. Ahí uno puede ver, hermanos, la actitud que Jesús tenía, una actitud muy humilde. Él era el maestro, era el Señor. Pero en aquel momento, estando con sus discípulos, él, mira, tuvo como siervo, ¿no?, la actitud de lavarle los pies. Debería ser en el mundo natural al revés, más bien a él deberían lavarle los pies. Pero Jesús optó por lavarle los pies a sus discípulos. Y esto nos trae a la memoria cuando Jesús decidió lavarle los pies, ¿no?, el que se opuso fue Pedro. ¿Tú, Señor, tú me vas a lavar los pies a mí? Él no pensó, de esa manera él pensó. Pero el Señor le dijo, mira, si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Ah, no, Señor, si es así, pues todo. Báñame, Señor. Y bueno, ahí vemos la actitud de humildad. Y a veces también, en algunas ocasiones, ¿no?, me hace recordar esta experiencia que tuve estando en un culto, ¿no? Llamé a alguien para lavarle los pies, ¿no? Yo al instante tenía ese sentido de hacerlo, pero no sabía a quién. Estuve orando y el Señor me mostró a quién. Y cuando hice pasar a aquel hermano para lavarle los pies, la verdad que era un momento tan glorioso que al hermano ver lo que su pastor le estaba lavando los pies, se conmocionó tanto, se conmovió tanto, que lloraba, y cuando le preguntaron, ¿y por qué llorabas? Era como que Jesús mismo me estuviera lavando los pies, decía él. Él los percibía así. Y mi punto de vista, yo le lavaba los pies a este hermano, ¿no?, yo pensando en que le estaba lavando, sí, a mi hermano, pero era Jesús a quien le lavaba los pies. ¿Y cómo le lavaríamos los pies a Jesús? Pues con mucho amor, con mucha ternura, ¿no? Entonces vemos que esa actitud tenía Jesús, una actitud muy humilde. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 19, 1 Corintios capítulo 9, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, debes hacerte siervo de todos. Como conclusión, vamos a ir a Isaías, en Isaías capítulo 1, versículo 19,
Isaías capítulo 1, versículo 19. Por eso dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Hay un bien en la tierra que Dios ha dispuesto. Entonces podemos confesar lo que somos en Cristo, porque en Él nosotros somos salvos. También podemos confesar lo que nos pertenece como derecho del reino, de que a través de Jesús tenemos muchos de nosotros. Podemos hablar de que somos reyes o sacerdotes porque reinamos con Jesús. Podemos hablar de que somos adoptados en la familia de Dios porque a través de la sangre derramada de Jesús somos hijos de Dios. Podemos decir que tenemos dominio sobre Satanás y sus demonios porque estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús y obedecer la guianza y los mandatos de Dios como Jesús lo hizo. Nunca comeremos el bien de la tierra. Entonces vemos ahora que Dios nos está diciendo que la actitud que debemos tener para servirle a Él es una actitud de ser un siervo, ¿no?, para la gloria y honra del Señor. Pasamos a la lección número 9. Entonces vamos a ver ahora el tema de la obediencia, todo lo que involucra la obediencia. La obediencia es uno de los temas principales de la Biblia. Es más que una acción. La obediencia es un principio de vida. Dios no es un Dios de término medio. Dios ha sido bien específico en su palabra para que tengamos un camino claro y específico y dónde seguirlo a Él. Por eso que debemos practicar la obediencia sin tratar de negociar, porque Dios es la autoridad final. Recordemos, sin obediencia no puedes caminar en amor. Sin obediencia, Dios no te puede confiar su poder. Sin obediencia no vas a tener denuedo, ni vas a tener libertad. Entonces ahora vayamos a ver entonces, para nuestro claro entendimiento, ¿cómo se define la obediencia? Pues según el diccionario Webster, la concordancia Strong y el expositor Vines, todo básicamente dicen lo mismo, pero hay un denominador común, sería escuchar atentamente, sumisión y fe. Entonces, obediencia es escuchar atentamente. ¿Qué es escuchar atentamente? Es prestar atención. Escuchar, obedecer y responder. En Deuteronomio, escrito está, Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, dice especialmente la segunda parte, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, sumisión no solo a Dios y su palabra, sino en general. Fe, recordemos que fe y obediencia son inseparables. Fe en el corazón, obediencia es relacionada a la conducta y nuestra conducta puede ser observada. La obediencia ocurre cuando nosotros confiamos. Cada persona encontrada en la palabra
Más de 7.700, de acuerdo a Dick Mills, conlleva con ellas a un compromiso o condición. Ejemplo, lo tenemos en Marcos capítulo 11, versículo 23 al 25. Marcos capítulo 11, versículo del 23 al 25. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces la obediencia es relacionada a la humildad, poniendo a la voluntad y los deseos de Dios por encima nuestra. Nos va a clarificar en Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces la obediencia lleva, dice, a la justicia. Y esta palabra lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esto nos corrobora en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, versículos 30 y 31, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que los juró a tus padres. Indica que cuando tú estás en problemas y buscas a Dios y obedeces su voz, Él te sacará de tus problemas. Entonces la obediencia es el camino a la victoria total. En cambio la desobediencia, ¿qué es desobediencia? Es el rechazo de la voluntad de Dios. Es todo lo contrario a la obediencia. También la desobediencia son actitudes y acciones insubordinadas, es decir, una actitud descuidada que precede a la desobediencia. También la desobediencia es una condición de no ser persuadido. Una persona desobediente es una persona rebelde, está actuando en rebeldía. Esto nos hace preguntar, hace unos años atrás, ¿no?, a la congregación venía reiteradas veces, casi como unas 6, 7 veces lo vi. Dos hermanos que estaban ahí, venían bien internados, con sus Biblias. Yo no los conocía, nunca se presentaron, pero los veía que asistían, decía yo en mi mente, decía, deben ser hermanos que están de pasada, están visitando, porque lo que veía con Biblia. Entonces, cuando pasa el tiempo, al término de uno de los cultos se acercan a mí y se presentan, ¿no? Me dicen, no, nosotros venimos de tal congregación, Dios nos ha puesto en nuestro corazón visitar las iglesias, ¿no? Y nosotros traemos nuevas revelaciones de parte de Dios, ¿no? Y ya, si ustedes se habrán notado, pastor, hemos venido ya 7 veces y el Señor nos ha dicho que después de 7 veces hable con el pastor y que le soliciten el púlpito porque ellos tienen que dar a conocer las últimas revelaciones que Dios les ha dado.
Entonces yo les escuchaba y le dije, bueno, ¿y de qué revelaciones me hablan? Mira, pastor, usted los pastores, así me dijo, están equivocados, hay cosas que el Espíritu Santo está revelando en estos últimos tiempos, ¿no? Y nosotros traemos esas nuevas revelaciones. Mira, para que usted note, pastor, la última revelación que hemos recibido, ¿eh? Y eso es solamente el principio. Y yo entonces les tomé atención y dije, a ver, ¿cuál es la última revelación? Ustedes los pastores siempre están enseñando sobre Adán y Eva, el pecado original y esto. Y en realidad, pastor, lo que pasó con Adán y Eva es que el pecado que ellos cometieron es que tuvieron sexo, me dijo. Cuando les escuché, dije, ¿qué? ¿Qué están hablando? ¿Qué tipo de revelación? ¿De dónde está viniendo esa revelación? ¿Por tener sexo? ¿Su pecado fue tener sexo? Y eso que es el comienzo, pastor, me dijo. Así que permítanos en su púlpito en los siguientes cultos para dar a conocer a todo el pueblo, a la Grey, ¿no? Las últimas revelaciones, y es el comienzo. ¿Sabe? Le dije, tengan la bondad, en otras palabras, les di un puntapié espiritual. Le dije, la puerta está abierta, tengan la bondad de salir, así como han venido, y no vuelvan más por acá. ¿Cómo voy a admitir? Imagínate lo que solo me estaba diciendo eso. Entonces uno se pregunta, ¿cuál fue el pecado que cometió Adán y Eva? ¿Fue adulterio, fornicación, robó, se drogó? Un día encontraron borracho a Adán. ¿Cuál fue su pecado original? ¿Cómo se llamó ese pecado que cometió Adán? Fue rebeldía, fue rebelde a la palabra, se rebeló contra Dios, no fue obediente a la palabra que Dios le dio. ¿Sabían que existieron dos rebeliones? Una de las rebeliones fue con Lucifer, Lucero en la mañana. También se rebeló contra Dios, se rebeló contra la voluntad perfecta de Dios. Ese fue su pecado. De ahí fue echado, arrojado a la tierra, y su pecado fue la rebeldía. La primera rebelión fue con Lucero en la mañana, que ahora lo conocemos como Satanás. La segunda rebelión fue Adán, el primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Fue rebelión, porque la desobediencia es rebelión. Entonces una persona desobediente tiene una condición de no ser persuadido. Y cuando una persona no ha sido persuadido, termina en rebeldía. Así que la desobediencia, en otras palabras, es rebeldía. Si tú no estás obedeciendo lo que Dios dice en su palabra, estás en rebeldía, tienes una actitud rebelde. Porque desobediencia es no obedecer los principios de la palabra de Dios. Como ejemplo, actuar quejándose en lugar de andar en alabanza a Dios es desobediencia. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el Salmos 118, Salmos 118, versículo 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces lo que está hablando, que este es el día que hizo el Señor. ¿Qué debemos hacer? Regocijarnos y alegrar nuestra alma. Pero la desobediencia anula la alabanza. La obediencia es que debemos alabarle. Este es el día que hizo el Señor. Cada día trae su propio afán. Cada día debemos alabarle al Señor. En Efesios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Efesios capítulo 2, versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es uno de los nombres de Satanás, príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás, hermanos, porque dice, opera en los hijos de desobediencia. Entonces así, desprendiéndonos de esta palabra, podríamos decir que Satanás es el autor de la desobediencia. Siempre Satanás, por eso, insta a la gente a desobedecer. Es como en el huerto del Edén, cuando aquella serpiente astuta, que sabemos que detrás de eso estaba Satanás, a la mujer, cómo empieza a cuestionar
¿no? La palabra, con que Dios os ha dicho. Cuestionando la palabra y al final termina induciéndolo a la desobediencia. Y claramente vemos que Satanás es el autor de la desobediencia. En Primera de Reyes, capítulo 13, vamos a Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 26. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Entonces, dice que el hombre de Dios que fue desobediente a la palabra del Señor es entregado a los leones. El diablo, dice las Escrituras, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No dice que es león, dice anda como león rugiente buscando a quien devorar. En Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, en el versículo 26, estoy leyendo mal. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La desobediencia, según las Escrituras, es la evidencia de la incredulidad. Fruto de la desobediencia encontramos es la desilusión, la insatisfacción, la depresión, el temor, el fracaso. Todos son frutos de la desobediencia. Cuando ves a alguien desilusionado, insatisfecho, deprimido, lleno de temores, está en fracaso, son frutos de la desobediencia. Cuando no puedes recibir de parte de Dios, examínate para ver si has desobedecido en alguna área. Puedes confesar la palabra, leer tu Biblia diariamente, tener comunicación con Dios, estar en la iglesia cada vez que la puerta esté abierta, estar envuelto en los servicios cristianos y en toda la apariencia exterior. Parece que estás haciendo correctamente, pero si tienes desobediencia en alguna área de tu vida, eso va a anular el resto de esfuerzo. Entonces, ¿cómo tratar? ¿Cómo tratar con la desobediencia? Reconozca a sí mismo si has desobedecido a Dios en alguna área. Empieza reconociendo. También confiese a Dios cualquier desobediencia. Aléjese completamente. Admita que todo lo que es necesario, ¿no?, hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo asegurarte que no eres desobediente? Pues teniendo un tiempo personal de devoción, también teniendo un diálogo con Dios, no un monólogo, leyendo la Biblia diariamente, porque ya hemos visto que la palabra es espíritu y es vida. Por lo tanto, nuestro espíritu necesita también ser alimentado constantemente para tener un espíritu fuerte. Podemos ver ejemplos bíblicos de obediencia y de desobediencia. Empezamos con Saúl. Creo que un ejemplo de desobediencia es Saúl. En Primera de Samuel, en el capítulo 15, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 23. Primera de Samuel, capítulo 15,
Del versículo 1 hasta el versículo 23 vamos a dar lectura de la palabra. Después Samuel, el profeta, dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová a toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruiremos. Lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas.
Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, este es un claro ejemplo bíblico, ¿no?, de la desobediencia. Vemos por eso que la palabra atender es escuchar cuidadosamente y luego hacerlo. Ahí está la clave para la obediencia. Escucha, toma atención, ¿no?, y luego hacerlo. Vemos en lo que hemos leído, ¿no?, porque acá cuando en el versículo 1, en el versículo 2 le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces era para que él preste la debida atención. Y atender, por eso, es escuchar cuidadosamente y hacerlo. Ahora, en el versículo 2 y 3 que hemos leído aquí en 1 Samuel capítulo 15, cuando dice destruir completamente todo lo que ellos tienen, no salvar nada. La orden era eso, contundente: destruir completamente todo. Algunas veces me han preguntado algunas personas: ¿por qué Dios, no, aquí se muestra de esta manera y ordena que se hiera a Amalek y destruya todo lo que tiene, que no se apiade de él, que mate a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho? Imagínate, hasta los bebés tenían que morir. Vacas, ovejas, camellos, asnos, porque los de Amalek, hermanos, según la historia, pues eran muy salvajes, muy sanguinarios, muy malos. No era una generación abominable. Por eso la orden de Dios era destruir completamente todo lo que ellos tenían, no salvar nada. Y vemos que en el versículo 9, ¿no?, Saúl y el pueblo salvaron a Agag, o sea, el rey, y a lo mejor, dice, de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, pero dice, y no lo quisieron destruir. Tomemos en cuenta la palabra, dice, no lo quisieron destruir. Saúl hizo lo que normalmente la ley requería. Cuando Israel ganaba una batalla, era requisito regresar con sacrificio para ofrecerlos a Dios por la victoria. En cualquier otro momento Saúl hubiera estado actuando correctamente. También el ganador tenía derecho a recoger los bienes que sobraba en la guerra, como ganados, caballos, oro, etc. También era acostumbrado para el rey enemigo con vida ser exhibido como triunfo a través de las calles de las ciudades principales. Esto era para prestigio. Le daba, ¿no?, al rey gran credibilidad entre su pueblo y otras naciones. En el versículo 10 que hemos leído ahí de primera de Samuel, el versículo 10 y el versículo 11, el Señor le reveló a Saúl, ¿no?, lo que había desobedecido cuando Samuel lo confrontó la mentira. Porque en el versículo 14 Samuel confrontó la mentira.
En el versículo 15, Saúl se justificó a sí mismo. Y una manera de justificarse es que culpó al pueblo. Esto era absurdo, ya que el pueblo estaba sujeto a él, ¿no? Es muy clásico, por eso cuando alguien no quiere tomar la decisión de asumir su responsabilidad, busca culpables. Y aquí vemos el caso de Saúl, ¿no? Él era el rey, pero dijo, no, el pueblo lo hizo, ¿no? En el versículo del 16 al 21, Saúl dijo, yo traje a Agag, pero el pueblo recogió los bienes, volvió a mentir. En el versículo 22 al versículo 23, la obediencia hubiera sido mejor que cualquier cosa Saúl hubiera hecho para el Señor. Entonces la desobediencia de Saúl marcó el principio de su caída como rey. Al rehusar obedecer, le dio lugar al diablo en su vida, de lo cual nunca pudo zafarse. Al final de su carrera como rey, tuvo que admitir. Él admitió, hermanos, y encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 26, en el versículo 21, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente, ¿ve? Reconoció Saúl, he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Saúl también perdió su herencia en su tierra prometida por causa de la desobediencia. El pecado de Saúl no era aparente a la vida, era una actitud del corazón que finalmente resultó en una rebelión abierta y a todo lo que se le mandó hacer. Pero por eso que nosotros podemos ver ahora que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús, cuando cumplió su ministerio en esta tierra, no solo obedeció a los estatutos escritos y a las ordenanzas del viejo pacto, también obedeció a la voz de su Padre que venía a él en su espíritu. Venían a él muchas voces igual que viene a nosotros. Él podía discernir la voz de Dios por lo que había rendido su voluntad a él. Jesús empleaba mucho tiempo en oración. Él estaba bastante tiempo, vemos en los evangelios, cómo Jesús pasaba tiempo de oración y comunión con él, aprendiendo a escuchar su voz. En Juan, en el capítulo 6, en el versículo 38, porque he descendido del cielo, decía, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Expresiones que Jesús lo decía. Entonces Jesús nunca escogió su propio camino, nunca vivió para sí mismo, sino vivió una vida amando a Dios, pero con todo su corazón. Los beneficios de la obediencia de Jesús lo encontramos en Juan, en el capítulo 14, versículo 30. Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces no había, en otras palabras, puerta abierta para que el diablo viniera, hermanos, como dice en las Escrituras, a matar, robar, destruir. Porque eso es lo que hace. Eso es lo que dice ahí en Juan capítulo 10, versículo 10. No menciona el nombre del diablo, pero está hablando de él. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el resultado de tener, ¿cuál fue el beneficio de la obediencia a Jesús? El resultado fue que él tenía el espíritu sin medida. Vemos cómo él, cuando ministró, los ciegos vieron, los muertos fueron resucitados.
Como conclusión, podemos ver que en Hebreos, en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque él era hijo, aprendió, dice, obediencia por las cosas que sufrió. Y en Romanos capítulo 1, versículo 5, Romanos capítulo 1, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, porque a través de Jesús hemos recibido la gracia para ser obedientes. Por eso debemos practicar la obediencia un día a la vez, un momento a la vez. Concéntrate en vivir hoy en obediencia a Dios, porque eso es lo que nos ha llamado el Señor a manifestar en nuestras vidas. Continuamos la siguiente clase.